Hola, buenas tardes a todos o buenos días, depende de dónde estéis. Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias por recibirme en vuestros hogares y también por apartar un ratito para ver esta información. Bueno, hoy haciendo una poca de limpieza en los libros que tenía, pues la verdad me he encontrado con una información, un libro, que es un libro secreto, el libro secreto de los precursores regulares. Igual que los libros de los ancianos, pues los precursores regulares, cuando íbamos a la escuela, nos decían que el libro de precursores, ese libro no lo podía ver nadie lo podía ver, y era algo, bueno, yo lo tenía puesto en una estantería mucho tiempo y mi marido ni siquiera le ha dado por mirarlo, pues yo le dije, eso no se puede ver, ¿eh? Porque eso nada más que lo pueden ver los que han hecho la escuela de precursores. Ese libro es este. No sé si os acordaréis, los que habéis sido precursores, lo tendréis como yo. Bueno, este libro se llama Resplandeciendo como iluminadores en el mundo. Hay que ver los títulos que le ponen a las cosas, qué manera de comer coco, ¿eh? Qué manera de absorber la mente. Resplandeciendo iluminadores en el mundo. Los precursores regulares, según el libro, son iluminadores en el mundo. Y lo único que hacen los precursores regulares es precursores de tiempo perdido. Por lo tanto, no podíamos resplandecer en el mundo. Incluso dentro de la escuela nos decían que los precursores éramos unos puntales en las congregaciones. Y en mi caso, por ejemplo, yo he sido muy trabajadora, pero nunca he sido plato de buen gusto para los ancianos, porque como yo he sido una reverde, sin causa, pues la verdad no era de mucho agrado, aunque tenía que reconocer que he sido trabajadora. Bueno, este libro, cuando yo hice la escuela, tiene tantos temas que cuando yo salía a los 15 días de hacer la escuela, yo decía, solo sé que no sé nada. Porque en 15 días nos meten tanto, ahí vengan texto, y ahora llega a tu casa, y venga a estudiar, y ahora tiene que volver al otro día, y ahora otra vez. Una manera de lavar cerebro que cuando sale es cuando no sabe una nada. ¿Eh? Bueno, en la escuela cuando estamos allí, los consejos que no... yo ya hace años, ¿no? Me quedé con algunos consejos que dieron los superintendentes, porque son dos los que lo hacen. Uno de ellos fue que, por ejemplo, cuando nosotros saliéramos a predicar, y si teníamos que entrar a desayunar, que nunca entráramos en el mismo sitio. Porque si entrábamos en el mismo sitio podía pasar que podía un camarero a lo mejor vernos con otros ojos, o podíamos tener algún tropiezo con un camarero que nos gustara y entonces podría venir un problema. Entonces era mejor de desayunar en diferentes sitios, así que teníamos que recorrernos todo el territorio para no repetir el sitio. Una cosa que yo siempre he criticado, verdaderamente lo he criticado, porque yo decía, bueno, vamos a ver, le decía yo a las que salíamos temprano, ¿no? Porque yo tenía una familia, tenía que salir muy temprano para poder hacer el precursorado. Salía a las 7 para poder estar a las 12 en mi casa, para poder atender a mi hijo que se iba a trabajar. Bueno, pues yo decía, bueno, vamos a ver, si yo salgo a las 7 de la mañana y resulta que tengo que desayunar, ¿yo por qué me tengo que quitar ese tiempo? Y me decía, no, pero tú no te puedes apuntar ese tiempo.
Incluso se lo preguntábamos a los ancianos, oye, si yo, por ejemplo, me levanto a las 7 y quiero desayunar, yo ese tiempo, ¿qué pasa? Dice, no, ese tiempo no se lo podéis ustedes apuntar, porque ese tiempo es un tiempo perdido. Entonces, si en una empresa, por ejemplo, una persona tiene derecho al desayuno, que son como 20 minutos, la empresa le da sus 20 minutos para que desayune. Incluso decían que si uno salía de su casa y no te encontrabas a nadie en la calle, no podías apuntarte el tiempo hasta que no encontraba a alguien en la calle. Así que si el camino era largo y no había nadie, pues entonces tú echabas media hora y esa media hora la perdías. No la podías apuntar. Y otro ejemplo, decía yo, bueno, si una empresa a ti te cubre el seguro desde que tú sales de tu casa una hora, me parece que una hora antes, y cuando sales una hora después. Si tú sales y a ti te cubre ese tiempo, ¿cómo nosotros no nos podemos apuntar tiempo si vamos andando? ¿Yo qué culpa tengo que no haya nadie en la calle? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, encima de que estoy haciendo un esfuerzo y gratuito, encima no me podía apuntar ese tiempo porque eso no rezaba en ningún sitio. Y como eso, por ejemplo, otra cosa, si íbamos a ver a un enfermo, tampoco te podía apuntar ese tiempo. Si íbamos al hospital, teníamos que hablarle a la enfermera, a la mujer que estaba al lado, la mujer que estaba al lado de enferma, o a la familia, le dejábamos las revistitas para poder apuntarnos el tiempo de ir a ver a ese enfermo. Porque ir a ver a ese enfermo era perder tiempo. Ese es el amor que nunca falla. Y yo decía, bueno, si yo ya con ir a ver esa persona estoy dando un testimonio de ver, la gente nos están viendo que vamos a verla, pues ya con eso tenemos un testimonio. Ah, no, pero entonces si no dejas una revista, no tienes que dejar una revista o algo para poder apuntarte ese tiempo. Después también he encontrado esto, que seguramente que muchos lo conoceréis. Estos son los territorios que se tiene en la congregación para poder trabajar, que es una serie de viviendas que entra dentro de este territorio y que es el que tienes que trabajarlo, ¿no? Pues esto había que trabajarlo con urgencia. Decían, si una persona te escucha y te escucha bien y le deja información, no vayas a esperar a mañana ni a pasado. Incluso se podía hacer la revisita en el mismo día. ¿Por qué? Porque es que puede venir Satanás y hacerle la revisita antes. Entonces había algunos que a lo mejor iban por la mañana y antes de terminar el tiempo de la predicación se volvían a llegar a la persona a ver qué le había parecido. Ahora teníamos que apuntar el tiempo, teníamos que apuntar, por ejemplo, en cada territorio, cada casa, el piso, el bloque, la persona cómo se llamaba, siempre contacto, preguntarle a la persona cómo iba, qué problemas, chispas más o menos nos contaban toda la vida suya, y entonces, según lo que nos contaba, nosotros teníamos que ir a ese problema, y ya cogíamos la Biblia y éramos un loro con la Biblia para poder hablarle a esa persona. ¿Y qué pasa? Que si esa persona tenía ese problema y le hablamos de eso,
pues si la persona era un poquito noble, pues nos decía, bueno, pues vale, otro día, vení otro día. Entonces teníamos que apuntar lo que habíamos hablado con ella, los textos bíblicos que habíamos usado, teníamos que decir qué conversación habíamos tenido para poder después hacer la revisita. Vamos, que nos tenían bien entrenadas, porque esto no es una organización religiosa. Esto es como las organizaciones, como las empresas estas piramidales que hay, que tienen vendedores de casa en casa de libros, pues era el tipo de trabajo que nosotros teníamos. Mandar, que no le vendíamos libros a la persona, no, pero sí lo teníamos que pagar nosotros, para poder dárselo a esa persona. Entonces, todo eso es un trabajo. El hecho de hacer las revisitas, teníamos que prepararnos las revisitas. Si habíamos hecho 5 personas que nos habían escuchado, teníamos que poner 5 revisitas. Y mucho cuidado con no apuntar delante en la puerta, porque podía la persona salir y llamarnos la atención, incluso nos podía hasta denunciar, porque estamos cogiendo datos que eran personales, ¿eh? Y ellos no se hacen cargo, la organización no se hace cargo si nosotros metemos la pata en eso, porque eso es cosa de nosotros. Pues nosotros somos personas, hemos sido personas voluntarias en la organización, voluntaria pagando sin cobrar, sin cobrar, pero haciendo un trabajo diariamente, teníamos que hacer un trabajo diariamente. Bueno, este libro, que es Aplícate a la lectura, aplícate y a la escritura, lectura y a la lectura. Entonces esto lo utilizábamos, que ya creo que esto ya no existe, porque esto es de los pocos que queda. Estos libros se utilizaban para las personas que no sabían leer, pues teníamos que enseñarles cómo, por mediación de los dibujos que vienen, lo que significaba. Y ahora ya más adelante ya viene más lectura con textos bíblicos, y de esa manera se empezaba a adoctrinar a la persona. Lo mismo que nosotros nos adoctrinaban, pues ahora nosotros, el trabajo nuestro era seguir adoctrinando a los demás. Otra cosa que tengo aquí, que también he encontrado, es lo de la escuela. ¿Os acordáis de este papelito? ¿Os acordáis de este papelito? Bueno, aquí era ya el remate. Esto es ya adoctrinamiento puro y duro, porque teníamos que hacer una asignación, nos teníamos que preparar el tema, y además había una parte que era para aprender y otra era para enseñar. Y ahí el control mental sobre toda la doctrina que ellos nos han inculcado, nosotros ahora eso lo aplicábamos a la calle. Y bueno, y cuando se repetía el territorio, y que yo había hecho algunas veces ese territorio unas pocas de veces, pero nos decían, pero eso no importa, porque si la persona la ha cambiado la vida, por ejemplo, yo he ido a visitar a una persona, cuando la visité no le interesaba, pero ahora la vuelvo a visitar y se ha quedado viuda, pues ya tenemos ahí un terreno para poder sembrar. En ese caso, ya nosotros aprovechábamos eso para poder adoctrinar a la persona. Esa persona estaba, pobrecita, abierta a todo, a la esperanza de una resurrección, a la esperanza de volver a ver a su marido, y eso, así es como nos enseñan y enseñan ellos a que la persona adoctrina a la persona. Ya han empezado a sacar los carritos y ya han empezado a hacer su trabajo, aunque de aquí para atrás lo han hecho también porque han estado escribiendo cartas. Imaginarse hacerse horas escribiendo cartas, que había precursoras, cuando yo lo hacía, que había veces que estaban enfermas y hacían cartas escribiendo.
Otra cosa que yo no he visto nunca bien, ni siempre lo he criticado eso, de que en el caso de, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tuve un problema de enfermedad, pues como era precursora, yo tenía que recuperar ese tiempo que había estado enferma. Si yo había estado operada como me operé del vientre, y yo había tenido que tener un tiempo de descanso por la operación, ese tiempo al final de año tenía que recuperarlo. Yo tuve que hacer un año en pleno agosto aquí en Sevilla, que hace 47 grados, más de 100 horas en el mes, porque tenía que terminar, y antes de terminar el año, que empieza ya en septiembre, tenía que tener ya el precursorado terminado, que eran 740 horas, una cosa así. Así que la organización no te da, no te paga las horas. La organización no te da tiempo para desayunar. La organización no te da tiempo para poder ver un enfermo. La organización no te cubre si tú sales temprano, no te lo cubre. Y si estás enferma, no le importa. Tienes que seguir trabajando para la organización porque no te cubre ese tiempo. Lo tienes que hacer después. Nosotros hemos sido número dentro de la organización, porque el cuerpo gobernante a mí no me conoce, pero sabe que existo porque tengo un registro, pero no que directamente a mí, sino que sabe que soy un número más dentro de la organización. De la misma manera, los que estáis dentro estáis en la misma situación. Bueno, y esto es el registro de publicador de la congregación, de todo el tiempo, de las horas que yo he hecho, este es el mío. Este es mi registro de la congregación, de las horas que he hecho, no, este no es este. Las horas que he hecho, el precursorado, las veces que he hecho el precursorado, auxiliar, regular, los libros, las revisitas, los estudios que he tenido, todo esto está en el registro de la congregación. Y ya también, no sé si se acordáis de esto es contribuciones voluntarias a la confesión religiosa de los testigos de Jehová para la obra mundial. Deberían de haber puesto para los testigos de Jehová el cuerpo gobernante. Aquí nosotros teníamos que dejar la literatura, si nos daban dinero por la literatura voluntariamente, no comprar, porque nos decían que era voluntaria, porque no se podía. Pues entonces pagaba la persona y encima también pagábamos nosotros. Teníamos que pagar la literatura 2 veces. Primero daba la contribución la persona y después nosotros antes ya habíamos pagado la literatura. Así es que quiero decir con esto que esta organización piramidal es una abusadora de todas las personas que están dentro, que le están sacando hasta las cerillas de los oídos, y que si tuviera que pagar todos los dineros, que todas las horas que nosotros hemos echado, tendrían que vender todo el patrimonio que tiene mundial para poder pagarnos lo que de verdad es nuestro, porque hemos trabajado duro. Pues nada, ya con esto que he dicho, creo que ha quedado claro que el hombre, según ellos, tiene más consideración que Jehová, porque si el hombre da las vacaciones, te paga el desayuno, te paga si tiene un accidente antes de llegar al trabajo, y sin embargo Jehová dice que eso no lo permite, porque eso es como si mintiéramos, nos apuntamos el tiempo como si fuera una mentira. A ver dónde está el amor. Decírmelo, testigo, decírmelo, a ver dónde está el amor, porque yo creo que eso no significa que haya amor dentro. Ahí lo que hay son unas normas
para trabajadores. Lo que falta es un sindicato. Es lo que faltaría, un sindicato que hubiera, porque es una empresa que mirara por nuestros derechos, pero claro, nosotros tenemos ojos espirituales, no carnales, y por eso todo lo hacíamos con el corazón abierto, mientras que ellos se estaban enriqueciendo y siguen enriqueciéndose, porque en plena pandemia han estado pidiendo dinero, sin pensar las cosas que estaban pasándole a los adictos a la secta esta. Así que, bueno, sin más que decir, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis recordado alguna de estas publicaciones que no es agradable, pero bueno, verla y tener un poquito de reflexión sobre lo que hemos tenido, yo creo que nos va a hacer reír un poquito. Así que nada, hasta otro día, un besito y que tengáis bendiciones. Adiós.